Estoy seguro de que todos alguna vez hemos escuchado el nombre de este señor, Sir Isaac Newton, el artífice de algunas de las aportaciones más grandes a la ciencia, como el desarrollo de la dinámica, la ley de gravitación universal que describe cómo se mueven los astros y hasta incluso cómo se comporta la luz con la óptica. Pero de entre todas estas, en este video ahondaré en la que es quizá la mayor aportación de todas, y esa es el desarrollo del cálculo diferencial. Te explicaré en qué consiste uno de los tópicos más importantes de las matemáticas y cómo cambió drásticamente el mundo en el que vivimos. El análisis matemático o cálculo para los cuates tiene dos principales ramas de estudio: el cálculo diferencial y el cálculo integral. El primero se enfoca en la derivada, que es un ente matemático que mide la rapidez de cambio de una función en un punto en específico infinitesimalmente. Es muy importante porque todos los fenómenos naturales son cambios de ciertas magnitudes con respecto a otras. El cálculo integral, mientras tanto, tiene como objeto de estudio a la integral, que consiste en la evaluación de la sumatoria de infinitesimales contribuciones de la variación de una función. Es muy útil para el cálculo de áreas. Una forma sencilla de entender la derivada es mediante el concepto de velocidad. Supongamos que nuestro sus por cada segundo que pasa avanza 1 metro, de tal forma de que exista una correlación 1 a 1. Es decir, para el primer segundo de su recorrido habrá caminado 1 metro, para el segundo 2 habrá caminado 2 metros, para el tercer segundo 3 metros, así hasta el final de su recorrido. Si trazamos una recta que conecte los puntos de intersección de x y de t, nos daremos cuenta de que forman una línea recta, en la que podemos trazar un triángulo rectángulo, cuya base será una variación de t y altura una variación de x cualesquiera, que se definen como el punto final menos el punto inicial del intervalo que se esté considerando. Como ejemplo, evaluaremos 5 metros y 5 segundos para el punto final y 3 metros con 3 segundos para el inicial, dándonos una variación de 2 metros y 2 segundos, que serán la base y altura de nuestro triángulo respectivamente. El cociente entre estos dos es la recta tangente, que es igual a la velocidad promedio de dicho intervalo, definiéndose esta como el cambio de posición de un objeto en un determinado tiempo. Es decir, la velocidad promedio es una magnitud que mide el movimiento de un objeto. Para nuestro ejemplo, tenemos el valor de 1 metro por segundo de velocidad. Esta fórmula obtenida entre comillas es la expresión más simple de velocidad, que solo aplica para el movimiento rectilíneo uniforme. El problema con esta expresión es que considera intervalos que no se adecúan con otros tipos de movimientos, como el caso de la aceleración. Supongamos ahora que nuestro sus por cada segundo que pasa recorre más distancia que el segundo anterior. Entonces tiene más velocidad en cada instante, o sea, acelera. Si graficamos la correlación que existe entre el tiempo transcurrido y la distancia recorrida, observamos que ya no es lineal como el caso anterior. Si trazamos el triángulo rectángulo en cualquier intervalo, vemos que la recta tangente de velocidad no coincide con la trayectoria. Esto sucede porque el comportamiento del movimiento ya no es una recta, sino más bien una curva, que se puede considerar para este ejemplo como una función. Una función es una relación entre dos magnitudes, donde para cada valor que se tenga del tiempo le corresponde un único valor de posición. En términos simples, lo que nos dice es que para cualquier tiempo t no se puede estar en dos o más posiciones a la vez, y también que la posición depende del tiempo en el que se esté. Es decir, la posición es una función f dependiente del tiempo. Nuestra formulación entonces para los intervalos cambia, teniendo para el punto inicial un t para el tiempo y una función que depende de t para la posición. Para el punto final tendremos una variación, o mejor dicho, un incremento de t para el tiempo, y una función que depende de t más el incremento de este tiempo para la posición.
Por lo tanto, la velocidad media del intervalo será igual a la función evaluada en la suma del incremento de t más t, menos la función evaluada en un t inicial, entre la variación o incremento del tiempo. Haciendo estas consideraciones, la recta tangente de velocidad todavía no coincide con la curva. La solución es hacer que la variación del tiempo sea infinitamente pequeña, evaluando la velocidad en un intervalo igual de pequeño. Para lograr ello, hacemos uso del límite, que se define como la aproximación infinitesimal de una función a un punto específico. Para nuestro caso, hacemos que la variación del tiempo tienda a cero. De esta forma, el intervalo será infinitamente pequeño sin necesidad de que sea igual a cero. La velocidad de este intervalo ya no será la velocidad media, sino será la velocidad instantánea, porque evalúa la velocidad en un punto específico. Esta velocidad instantánea es una función que es tangente a todos los puntos de la curva, y nos permite evaluar la velocidad en cualquier punto de la misma. Es tan útil que nos permite determinar la velocidad para movimientos mucho más complejos. Lo esencial de todo esto es que la velocidad instantánea es una derivada, siendo esta el principal objeto de estudio del cálculo diferencial, y se define rigurosamente como el cambio infinitesimal de una función en un determinado punto fijo. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque como vimos, la derivada como velocidad mide el cambio de posición respecto del tiempo de forma instantánea, y en la naturaleza todos los fenómenos son cambios de ciertas magnitudes con respecto a otras. Por tanto, podemos representarlas como derivadas. La mayoría de los fenómenos físicos, como la descripción del movimiento de las partículas, planetas y objetos, las leyes del electromagnetismo, física cuántica, termodinámica, se definen como ecuaciones que involucran derivadas, mejor conocidas como ecuaciones diferenciales. En biología, las derivadas nos han permitido entender la velocidad del crecimiento de poblaciones. En la ingeniería y la tecnología, la derivada ha sido una herramienta indispensable en el diseño de sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos, permitiendo optimizar y mejorar el rendimiento de dispositivos y máquinas. En la economía y las finanzas, la derivada ha sido utilizada para modelar el crecimiento económico, analizar las fluctuaciones del mercado y predecir el comportamiento financiero. En la meteorología y climatología nos ha permitido entender los patrones climáticos, la evolución de las temperaturas y la predicción de fenómenos atmosféricos. La derivada ha sido una pieza fundamental en el avance de la ciencia y la tecnología. Sus aplicaciones se extienden a un sinfín de fenómenos y problemas que enfrentamos en la comprensión y modelado del universo que nos rodea. El descubrimiento y desarrollo del cálculo diferencial marcó un hito en la forma en la que abordamos la ciencia y la tecnología. Gracias a la derivada hemos podido analizar y entender cómo cambian las variables en función del tiempo, cómo evolucionan las fuerzas, cómo se propagan las ondas y cómo se transforman los sistemas dinámicos. Fenómenos que, en su esencia misma, están regidas por el cambio, la variación y el movimiento. Su aplicación se extiende en cada rincón del conocimiento humano, permitiéndonos navegar por las mareas del tiempo y descubrir las leyes que gobiernan la naturaleza. Sin duda, la derivada seguirá siendo una guía luminosa en nuestro viaje hacia el entendimiento más profundo y preciso de la realidad que nos rodea.